La tierra es nuestra casa común y todos somos hermanos. Ese es un texto de Evangelii Gaudium, de su número 183. Cuando en el año 2013 defendí mi máster en la Universidad Pontificia de Salamanca y que versó sobre la responsabilidad como elemento transversal en la doctrina social de la Iglesia, apunté en su conclusión a tres carencias, tres temas presentes pero todavía no suficientemente sistematizados: la globalización, la solidaridad intergeneracional y la crisis ecológica. Hoy debo decir que el pontificado de Francisco ha supuesto un gran paso en la reflexión de la Iglesia en torno a estas cuestiones y en particular de la tercera, de la ecológica. La doctrina social ya había tratado someramente estos temas. Así, por ejemplo, Pablo VI, en su mensaje a la Conferencia de Naciones Unidas de Estocolmo ya en el año 1972, afirmaba que el hombre y su ambiente natural son inseparables. Asimismo, Juan Pablo II, Jean-Paul II, qui a utilisé l'expression conscience Soul had his message in the World Meeting of Peace. 10 años más tarde, el año 2010, fue cuando Benedicto XVI, en otro mensaje en la Jornada Mundial por la Paz, hacía referencia al cambio climático que atenta al derecho a la vida, a la alimentación, a la salud y al desarrollo. No estamos, pues, ante temas novedosos, cuanto ante la novedad a la hora de tratar el tema. Han pasado de ser una adicción discursiva a un planteamiento eclesial y teológico a ser el centro del discurso. Hay una coincidencia reseñable que tiene que ver con la publicación de Laudato Si en el año 2015. El cuidado de la creación como preocupación de la Iglesia coincidía en el tiempo con la presentación por parte del Consejo de Naciones Unidas y su aprobación de la Agenda 2030 y de los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Quiero comenzar esta aportación con una referencia al Sínodo de la Amazonía, centrado, según su propia expresión, en el corazón biológico de una tierra maltratada al extremo. Como dice la REPAM, una tierra consumida por la producción del aceite de palma, del azúcar, granos para la exportación y el ganado. Referencias todas ellas a un modelo de consumo que tiene como consecuencia el consumo del corazón de la vida, de la propia Amazonía. Esta idea tiene su referencia en un texto de Laudato Si. El ritmo de consumos, de desperdicio y de alteración del medio ambiente ha superado las posibilidades del planeta. De tal manera que el estilo de vida actual, por insostenible, solo puede terminar en catástrofes, como de hecho ya está ocurriendo en diversas regiones. Es el número 161 de la Laudato Si. Ante esta realidad, el Sínodo Panamazónico lanzó una llamada a la conversión en una doble dimensión, individual y social. Dicho de otro modo, a la responsabilidad personal y a la responsabilidad comunitaria, que parten de la escucha del grito de la tierra. Quiero recordar aquí al pueblo esclavo en Egipto, cuyo grito Dios escuchó. Pues bien, hoy es toda la tierra la que grita. Y ese grito ha de ser escuchado en clave evangélica, y debemos trabajar para sumar a esa escucha a las diversas religiones y culturas que comparten nuestro planeta y, por supuesto, a aquellos que compartimos el espacio de paz romana. Laudato Si insiste en la centralidad de la conversión y así, en su número 217, afirma que la conversión ecológica implica dejar brotar todas las consecuencias de su encuentro con Jesucristo en las reacciones del mundo que les rodea. Vivir la vocación de ser protectores de la obra de Dios es parte esencial de una existencia virtuosa. No consiste en algo opcional ni en un aspecto secundario de la experiencia cristiana. Esta llamada a la ecología integral se inserta además en la idea del bien común, del respeto a la dignidad, a los derechos de los seres humanos y de las comunidades que se constituyen en interés general por encima del particular. Son la solidaridad, la equidad, la opción por los pobres, por las mujeres, por la tierra como casa común, los pilares sobre los que construir un nuevo tiempo.
Citando la exhortación apostólica postsinodal Querida Amazonía, podemos añadir: una conversión personal y comunitaria nos compromete a relacionarnos armónicamente con la obra creadora de Dios, que es la casa común. Una conversión que promueva la construcción de estructuras en armonía con el cuidado de la creación. Una conversión pastoral basada en la sinodalidad que reconozca la interrelación de todo lo creado. Es el número 9 de Querida Amazonía. La bondad y la gratitud deben ser la fundamentación de esta interrelación en lo referido al ser humano y la creación, lo que contrasta con cierta tradición y la interpretación del Génesis en el capítulo 1, versículo 28, en el que se lee: fecundaos y multiplicaos y henchid la tierra y sometedla, mandad en los peces del mar y en las aves del cielo y en todo animal que serpea sobre la tierra. A lo largo de los años de esta cita, la teología ha subrayado los verbos someter y mandar, con una perspectiva de propiedad de uso, de primacía del hombre sobre la naturaleza, lo que ha llevado a una renuncia de la explícita dimensión de bondad y don, que también sustenta el texto evangélico en su sentido original. Pero en el texto de la creación, en el Génesis, también se repite una expresión, aquella en la que, al contemplar lo creado y en cada uno de los días que sustenta el acto creador, se afirma: y vio Dios que estaba bien. La lógica del don, de un Dios que crea gratuitamente, y la bondad de ese mismo Dios al servicio de las personas son ejes de la decisión creatural. Desde aquí necesitamos, sobre todo en Occidente, romper los moldes heredados de nuestra teología clásica, que encuentra su raíz en un cierto dualismo para el que existe el bien frente al mal, el cuerpo frente al alma, el hombre frente al resto de las criaturas, para construir una teología de la encarnación en la que todo lo creado tiene relación como promesa de salvación, yendo más allá del actual antropocentrismo. La propuesta del Papa Francisco, como síntesis doctrinal de las encíclicas, exhortaciones y mensajes que ha ido publicando a lo largo de su pontificado, tiene una dimensión escatológica. Necesitamos cambiar para salvarnos. Las ciencias, desde su lógica y saber, insisten en la misma idea. Desde una perspectiva inmanente, nos dirán que hay que luchar contra el cambio climático para sobrevivir y para que la Tierra perdure y nos sobreviva. Desde esta idea, quiero resaltar la perspectiva cuasi trinitaria de la propuesta teológica de Francisco, en la que, partiendo de la antropología que desarrolla en Evangelii Gaudium y continuando por la necesidad del cuidado de la casa común, Laudato Si, nos sitúa ante la responsabilidad frente al otro, entendido este en su globalidad, Fratelli Tutti. Esta idea se recoge en el número 16 de Laudato Si, en el que el Papa argentino insiste: la íntima relación entre los pobres y la fragilidad del planeta, la convicción de que en el mundo todo está conectado, la crítica al nuevo paradigma y a las formas de poder que derivan de la tecnología, la invitación a buscar otros modos de entender la economía y el progreso, el valor propio de cada criatura, el sentido humano de la ecología, la necesidad de debates sinceros y honestos, la grave responsabilidad de la política internacional y local, la cultura del descarte y la propuesta de un nuevo estilo de vida. Este es el ecosistema y el espacio de responsabilidad que nos propone el Papa Francisco a la sociedad en general y a los miembros del movimiento como Pax Romana en particular. Por ello, quiero finalizar esta necesariamente breve intervención con 3 propuestas en la línea de lo que históricamente ha sido nuestra actividad como movimiento, sobre todo en este momento en el que nos encontramos ante una crisis global que va más allá de lo económico, que no solo es ecológica, sino que tiene una dimensión antropológica, en cuanto que comprende también lo político, lo económico y, en definitiva, lo humano, tanto desde una perspectiva ética como desde la reflexión teológica, desde la fe. Nuestra actividad, insisto en que como movimiento, debe situarse en el apoyo continuado a aquellas actuaciones que promocionan el cuidado de la casa común. No es fácil hacer propuestas globales cuando vemos por televisión catástrofes naturales como las de Turquía o estos últimos días Perú, Ecuador o Latinoamérica.
Guerras como la de Ucrania, o las que asuelan desde hace años a África, o pueblos enteros que ven obligados a desplazarse y abandonar su tierra por la presión de gobiernos poco o nada respetuosos con los derechos humanos, como ocurre en algunos lugares de Asia. Es por ello por lo que, además de la enunciación de principios generales, es necesaria la reflexión desde lo local, con un equilibrio que nos permita la convivencia de los espacios locales con los movimientos nacionales, regionales y los espacios internacionales. Quiero, para concluir, insistir en el esquema trinitario que he propuesto hace un momento y sobre el que debemos reflexionar para comprender la dimensión de la propuesta de marco teológico que se resume en la afirmación del Papa Francisco: no hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola y compleja crisis socioambiental. Laudato Si, número 131. En primer lugar, un mundo herido. Son los hombres y las mujeres las que Hommes et des femmes qui souffrent des conséquences d'une économie qui tue. Women that suffer the consequences of an economy that is killing. Como se afirma en el capítulo 2 de Evangelii Gaudium, genera exclusión, desplaza a las personas del lugar central que les corresponde para poner en él al dinero. Una situación que, referida al año 2013, en plena crisis económica, llevó al Papa a afirmar que tiene que mover conciencias y también se tiene que mover la Iglesia. Decía entonces Bergoglio: veo a la Iglesia como un hospital de campaña tras una batalla. Y hay que comenzar por lo más elemental: ser misericordiosos. Hacerse cargo de las personas acompañándolas como el buen samaritano que lava, limpia y consuela a su prójimo. Esto es evangelio puro, decía en una entrevista en Observatorio Romano el 19 de septiembre de 2013. En segundo lugar, un mundo que es nuestra casa común. Una casa que hay que cuidar porque está sufriendo un cambio climático. Laudato Si, números 23 al 26. Perdiendo diversidad. Laudato Si, número 32 al 42. Creciendo en contaminación, de la 20 al 22. Y también la contaminación del agua, ese bien escaso que se explota sin tener en cuenta que es un recurso a cuidar. Números 27 a 31. En esta línea, el mensaje del Papa liga con los 5 principios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible impulsados por Naciones Unidas: el cuidado de las personas, cuidado del planeta, la prosperidad compartida, la paz y la concordia. Un tercer elemento: hacerlo desde la posada. Nos pide el Papa Francisco en Fratelli Tutti, en su número 66, que miremos el modelo del buen samaritano, un modelo que hace que la sociedad se encamine a la prosecución del bien común y, a partir de esta finalidad, reconstruya una y otra vez su orden político y social, su tejido de relaciones, su proyecto humano. La existencia de cada uno de nosotros está ligada a la de los demás. La vida no es tiempo que pasa, sino tiempo de encuentro. Esto será posible con una mirada que permita vislumbrar más allá de las diferencias, los espacios compartidos que nos permitan, en un mundo globalizado, encontrar los caminos que nos hagan crecer como seres humanos y que nos lleven a descubrir sendas de misericordia y de amor hacia los demás, tal y como el samaritano muestra en su relación con aquel que no pertenecía a su pueblo, pero que estaba herido. Se hizo cargo de la situación, cargó con ella y se encargó de ella, porque reaccionó ante el sufrimiento humano. Pero lo hizo gracias al posadero. Y es que el samaritano, él solo, no podía. Sí es cierto que el personaje central de la parábola del samaritano es quien ayuda, lleva a la posada al herido, se queda con él y paga los gastos. Pero no es menos cierto que la parábola termina con una solicitud de este que podemos recoger como una llamada que el Evangelio nos hace a todos nosotros en cuanto cristianos y en cuanto a miembros de Paz Romana. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al posadero y le encargó: cuida de él y de lo que gaste de más te lo pagaré a la vuelta. Es el versículo 35 del capítulo 10 de Lucas. Somos pues los posaderos a los que el buen samaritano, Cristo, nos pide el ejercicio de la misericordia que se plasma en el cuidado de la casa común, en poner en el centro de nuestra afán al descartado, al pobre, en definitiva, de hacer de nuestro corazón un hospital de campaña. ¿Cómo construir esa posada? Es, desde esta humilde propuesta teológica, el reto evangélico para la paz romana del siglo XXI.
Muchas gracias.